Gustavo Arnabat, presentado por la embajada estadounidense en La Habana como un empresario y banquero con más de 30 años de experiencia profesional, llegó a La Habana esta semana para impartir conferencias sobre capital privado a emprendedores. La noticia podría haber pasado desapercibida en medio del segundo aniversario del 11J, pero al ser compartida por la cuenta de la embajada generó cierta polémica. Sobre todo porque en la última parte del tweet se puede leer: Estados Unidos apoya firmemente a los empresarios cubanos que con independencia y creatividad sacan adelante sus proyectos productivos. Este no es el primer tweet de este tipo que aparece en la cuenta de la embajada y que resulta ampliamente criticado. El 29 de junio, desde la cuenta de la sede diplomática en esa red social, se publicó lo siguiente: hay un importante crecimiento del sector privado en Cuba. El sector privado va camino a comprar más de $1.000 millones en bienes a finales de 2023. Las empresas que trabajan con independencia y creatividad promueven el desarrollo económico y social en la isla. Quédate con nosotros, soy Darcy Borrero y esto es El Puntillazo, una producción de Cubanet donde tomamos la noticia en caliente y te la devolvemos explicada. Las críticas se basan fundamentalmente en los temores de que, lejos de apoyar el tránsito hacia una democracia en Cuba, Estados Unidos estaría impulsando la consolidación de una oligarquía al estilo de Rusia, en la que los magnates del comunismo y sus herederos sean en definitiva los beneficiarios, en detrimento de la población general que ha tenido que resistir las carencias mientras aquellos exhiben sus infladas barrigas. Esto es lo que cree el investigador Norges Rodríguez. En este contexto es que cobra auge el debate sobre las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, unas 8.500 registradas en Cuba y de las cuales resultan bien conocidas aquellas que se dedican a la comercialización, calificada por muchos de clásica reventa. Pero vayamos a los comienzos. En octubre de 2021 fue titular en medios de comunicación internacionales que el gobierno cubano aprobaba las primeras 32 empresas privadas en más de 60 años. Poco antes habían ocurrido las históricas protestas antigubernamentales del 11J en más de 60 localidades del país y con una participación ciudadana de miles. No se descarta una conexión entre este hecho y la aparente flexibilización del régimen en el sector no estatal. Sin embargo, tampoco tardó en hacerse notar la oreja peluda del régimen en el desarrollo de las empresas privadas. Tan solo unos días después de la entrada en vigor de la resolución que autoriza por primera vez la creación de MIPYMES en Cuba, las autoridades de la isla dijeron a la agencia cubana de noticias que priorizarían las relacionadas con la producción de alimentos. En la primera fase, las que no se dedicaran a la producción de alimentos estaban condenadas a esperar. Las autoridades dijeron que en un segundo momento también se le daría prioridad a las que optaran por la exportación de bienes y servicios, los proyectos de desarrollo local, la economía circular o de reciclaje, los negocios de base tecnológica y los incubados en los parques científico-tecnológicos. Sin embargo, los recicladores terminaron aprobando en el primer grupo una MIPYME de fabricación de productos de plásticos. De acuerdo con la normativa vigente, las MIPYMES pueden ser de propiedad estatal, privada o mixta, y su clasificación dependerá del número de personas ocupadas, incluidos los socios, entre 1 y 10 personas en microempresas, entre 11 y 35 en pequeñas empresas y entre 36 y un máximo de 100 en la mediana empresa. Pero como señala en un análisis el economista Elías Amor, cualquier intento de dirigir, controlar, intervenir este sector de actividad en el que la libertad de los propietarios, socios, es clave del éxito, acaba en fracaso. Los países que han tenido mejores resultados en la definición de sus marcos de actuación de las MIPYMES son los que otorgan mayor libertad para desarrollar sus funciones y garantizan una rápida acumulación de capital que consolide los proyectos en el menor tiempo posible. Amor insiste en que si bien es cierto que nadie cuestiona el emprendimiento natural del pueblo cubano, la capacidad para crear cosas nuevas, que se abre camino a pesar de las trabas del modelo social comunista y desarrolla actividades en numerosos sectores de la economía, la solvencia y la capitalización de estas empresas cuando no se permite la propiedad privada de los medios de producción es un cuento chino. Ahora, si se le pregunta a un cubano por las MIPYMES, las relaciona enseguida con espacios donde aparecen productos variopintos, pero a precios astronómicos.
Una abuela al leer en un cartel leche en polvo se puso tan contenta que no leyó bien, creyó que eran 200 pesos y cuando fue a pagar le informaron sarcásticamente que eran 2.000. En cambio, a los jefes de las MIPYMES se les relaciona con billeteras bien abultadas y se les llama macetas. Pero ¿quiénes son realmente los dueños de las MIPYMES? Por otra parte, algunos reportes de prensa independiente denunciaron vínculos entre los propietarios de las MIPYMES y el régimen. Hicieron público que TL38 Sur L y 25MN Sur L fueron registradas por miembros del círculo íntimo del régimen comunista y tienen estrechos vínculos con empresas estatales como la exportadora Alcona S.A., dirigida por Loreta García, hija del comandante Guillermo García Frías. Así lo revela una investigación de Cubanet. Sin embargo, Oniel Díaz Castellanos, creador de la consultora Auge, dijo en una entrevista que casi 50% de las MIPYMES vienen de trabajadores por cuenta propia y que se ha dicho que las MIPYMES son todas constituidas y creadas únicamente por familiares de personas del gobierno, nietos de actos oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, porque somos todos hijos o nietos de generales o personas del gobierno. Los hay, es imposible que no los haya, pero yo creo que estamos hablando de 8.500 MIPYMES, no sé cuántos socios habrán esas 8.500 MIPYMES, pero si esa afirmación que se dice de que todos somos parientes de alguien fuera verdad, yo creo que entonces habría que coincidir de que las autoridades cubanas probablemente se podrían ganar el premio de las autoridades gubernamentales más fértiles del mundo. En fin, las MIPYMES. Todavía más. Se preguntaba el economista Pedro Monreal cómo un esquema de planificación centralizada que no es efectivo para operar unas 2.000 empresas tendría la capacidad para asimilar un tejido empresarial 7 u 8 veces mayor que el actual en un plazo relativamente corto. Más allá de vínculos o no con la élite gubernamental y la ambiciosa gestión estatal, la realidad es que analistas y consumidores coinciden en que las expectativas fueron demasiado altas y las MIPYMES tampoco trajeron mágicamente una mejora ante el encarecimiento de la vida. Con un sector estatal incapaz de presentar una oferta válida en moneda nacional, la inflación continúa aumentando. Y si bien desde el ordenamiento los precios ya eran altos, tras la aparición de las MIPYMES han alcanzado niveles estratosféricos. Aunque para algunos el asunto de las MIPYMES en Cuba va más de aprovechar cualquier brecha que deje el régimen, Elías Zamora alerta que el principal problema de las MIPYMES en Cuba se llama capital y la forma de conectar este con el modelo social comunista que rige la economía y que impide la generación de beneficio y la acumulación de riqueza privada. El problema subsiste en cuanto se habla del capital, el gran enemigo ideológico del régimen comunista cubano. Aún peor, las MIPYMES en algunos casos han devenido abastecedoras de otros cuentapropistas que venden al por menor. ¿Cómo se explica esto? Para el creador de Auge, lo que están haciendo las MIPYMES que se dedican a la comercialización es lo mismo que han estado haciendo por años las empresas estatales: importar productos que la industria nacional no cubre y venderlos. O mejor decir, revenderlos. Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te resultó útil esta información, compártela y suscríbete a las plataformas de Cubanet.